¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Cuidamos de Ti. Ya saben que esta hora, a partir de las 8:30 de la tarde, toca hablar de salud aquí en PTV. ¿Y qué tenemos para hoy? Pues preste atención a nuestro sumario. Para comenzar nos visitará en nuestro plató Miguel Ángel Ríos, de Centro Auditivo Ríos. Vamos a hablar del mantenimiento de los audífonos, ya que los conocemos muy a fondo y por dentro también cuáles son sus prestaciones. Vamos a hablar de los usuarios, qué obligaciones tienen con ellos, es decir, cómo deben mantenerlos para que un audífono dure mucho tiempo. A continuación nos desplazaremos hasta Clínica El Brillante. Allí tenemos ya preparado a nuestro doctor Álvaro Fidalgo, oftalmólogo. Hoy nos va a hablar de los asuntos relacionados con los párpados, porque los párpados también dependen de la oftalmología. A continuación volvemos a plató y en esta ocasión estaremos con el doctor Martín Thomsen de Clínica Quiropráctica Thomsen. Con él vamos a hablar de una problemática que seguramente les ha afectado a muchos de ustedes o a gente muy conocida por ustedes, el latigazo cervical. Y para terminar daremos información sobre la celebración de las segundas jornadas de puertas abiertas que han tenido lugar en Reina Sofía para futuros residentes. Reina Sofía ha montado una serie de stand donde ha explicado cada una de las especialidades a las que pueden optar hasta 80 médicos residentes a partir del mes de mayo para dar información, para que entren ganas de venir a nuestra Córdoba. Nos acompañarán tanto la jefa de estudios del Hospital Universitario Reina Sofía como una médico interno residente. Bueno, pues como acabamos de ver en nuestro sumario, vamos a comenzar nuestro programa de esta semana con Centro Auditivo Ríos. Ya se encuentra con nosotros el responsable de esta sección que viene directamente del Centro Auditivo, que está en el centro de Córdoba, en la calle 12 de octubre. Miguel Ángel Ríos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mar. Y bueno, pues si te parece, a mí me gustaría hablar de un tema que yo creo que es importante. Hemos pasado unas semanas de mucha lluvia, mucha agua, que nos hacía mucha falta, que gracias a Dios ha caído, pero que puede afectar en cierto modo a las personas que llevan audífonos, porque los audífonos, al fin y al cabo, necesitan un mantenimiento y el medio ambiente puede afectarlos de alguna forma, en especial pues la lluvia, si no tenemos demasiada precaución con ellos. Hablemos hoy de este mantenimiento que necesitan los audífonos, ¿es así, no? Exactamente, Mar. El principal enemigo del audífono siempre ha sido la humedad, ya sea por la sudoración en verano o por la humedad que provocan la lluvia en invierno, pues siempre se aumenta el número de audífonos que tienen que pasar por fábrica. Sí es verdad que hoy en día ya casi todos los audífonos que trabajamos allí en el centro son resistentes al agua. ¿Por qué resistente al agua? No es que nos vayamos a bañar con ellos y nos vayamos a duchar, pero sin ir más lejos, esta mañana ha venido un señor que estaba trabajando, le ha caído un poco de agua a la hora de cuando estaba lloviendo. ¿Y que nos hemos encontrado? Que el audífono está estropeado. Hay que mandarlo a fábrica, no hay inconveniente porque estando en garantía la fábrica se responsabiliza de ese tipo de averías, pero claro, ya tenemos que estar una semana, 10 días o un poco menos, dependiendo de lo que nos tarde la fábrica en arreglarlo, sin audífono. Es muy importante siempre durante estas fechas y después también en verano, por la humedad de la sudoración que ya hemos comentado, que el audífono se guarde en un sitio seco y a poder ser por las noches en un bote para la humedad, ¿vale? Que llevará una pastilla que lo que hace es absorber toda la humedad, ya sea ese método, que es el más tradicional, o luego hay una máquina especial que lo que hace es desinfectar y secar por la noche. Es muy importante el mantenimiento, porque claro, un circuito electrónico siempre la humedad al final acaba estropeándolo y hay que tener en cuenta que el audífono siempre lo vamos a tener detrás de la oreja, a una zona que siempre está muy expuesta a la humedad. ¿Vale? Entonces la recomendación siempre guardarlo en un sitio que esté seco y con una pastilla para la humedad, una pastilla secante, ¿vale? O ya los audífonos nuevos que vienen con resistencia al agua. No se estropean, al final la humedad, si los ponemos mucho tiempo, sí es verdad que la acabará absorbiendo la humedad del audífono, pero claro, ya no tenemos ese problema de que porque nos caigan 3 gotas de agua
no encontramos el problema de la avería. ¿Son 3 gotas de agua? ¿Es un chaparrón? ¿O en realidad con poco? Es decir, muchas veces vamos caminando por la calle, empieza a caer esa lluvia fina que nos va empapando poco a poco sin que nos demos cuenta y no abrimos el paraguas. ¿Eso afecta a un audífono? Eso afecta a un audífono. Hay que tener en cuenta que el micrófono son apenas 3 milímetros, lo suficiente que caiga una gota de agua como para que le tape por completo el micrófono. Entonces ya durante el tiempo que está húmedo el micrófono se está estropeando. Entonces la verdad es que es bastante, puede ser incluso una gota de agua, que es el caso que hemos tenido esta mañana, que con una simple gota de agua el audífono estaba ya estropeado. Si es verdad que no tienen todos los audífonos no vienen con el micrófono en el mismo sitio. Los que llevamos dentro del oído, los audífonos que van dentro del oído, tienen los micrófonos justamente aquí. Entonces es muy complicado que le caiga agua. Si es verdad que los que van detrás del oído, los micrófonos lo tienen aquí. Está protegido con la oreja, pero puede dar la casualidad de que le caiga. Si tienes la oreja un poquito más separada de la cuenta, exacto, o no tienes mucho pelo o cualquier otra cosa, la recomendación entonces para estas personas cuando el tiempo está inestable, no se sabe cuándo puede empezar a llover, si vamos caminando por la calle, es quitarse el audífono. Sí y no, es dependiendo también. Ya hemos dicho el tipo, según el tipo de audífono que lleve, si es resistente al agua. Y luego también, si es un audífono antiguo que ya empieza a tener a partir de 5 o 6 años, sí es recomendable para evitar que se estropee, ¿vale? Pero si estando en garantía, nosotros allí, estando en garantía porque le haya pasado eso, la fábrica no nos cobra nada por la reparación. Entonces, solemos tener audífonos para ese tipo de emergencias, que la persona no se quede sin audífono durante el tiempo que está el audífono en fábrica. Entonces no hay inconveniente que se lo ponga, que si se tiene que mojar, que se moje y no tiene ningún tipo de problema. Ahora ya si estamos hablando con un audífono de audífonos que ya tienen un poco más de tiempo, es mejor cuidarlo, ¿vale? Si no es obligatorio ponerlo, pues no los pongamos a la lluvia. Siempre es muy complicado que se moje. Se va a mojar en el caso de que no llevamos paraguas, de que no tengamos a lo mejor algo para ponernos de protección, un gorro o algo, o que nos caiga un chaparrón de improviso y ni con el paraguas, ahora con el tema este de los vientos, pues no podamos ni abrir el paraguas. Pero claro, es algo que tenemos que tiene el propio usuario del audífono que tiene que saber y tiene que estar concienciado. Nosotros allí en el centro auditivo, siempre cuando adaptamos por primera vez un audífono, lo que vamos haciendo es explicarle todo lo que va a tener que hacer con ese audífono, el mantenimiento y los cuidados. Porque claro, son aparatitos tan diminutos y tienen, vamos, la maquinaria es nada, puede comprarse con medio grano de arroz lo que llevan los micrófonos. Eso también lo digo porque antes de echarse cualquier producto en el pelo, ya sea laca o cualquier cosa, hay que quitarlo antes. ¿Por qué? Porque si nos echamos laca una vez no pasa nada, pero si lo hacemos continuamente, la laca al fin y al cabo es plástico, un plástico que nos va a cubrir los micrófonos por completo y nos va a dejar el audífono mudo. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Cualquier producto que nos echamos en el pelo, primero echarnos el producto, que se seque y después ponernos ya el audífono. Nunca al contrario, porque podemos tener problemas. Volviendo al tema de la humedad, supongo que no solamente afectará a la lluvia, tampoco debemos meter el audífono en un cuarto de baño, ¿no? Porque si cerramos la puerta, si tiene ventana, cerramos la ventana y nos damos una ducha, aquello se pone de vapor hasta arriba y eso puede afectar, ¿no? Exactamente, sí, todo lo que sea humedad le afecta al audífono. Ahora ya, como he comentado, mucho menos que antes, pero siempre ha sido el mayor enemigo de los audífonos, igual que cualquier circuito electrónico o cualquier aparato electrónico. Hablemos de móviles y todo tipo de cosas, todo. No metamos los móviles en los baños. ¿Qué más cosas tenemos que tener precaución con los audífonos a la hora de cuidarlos y mantenerlos siempre en las mejores condiciones? Pues una de las cosas que es primordial es la limpieza también. No porque se vaya a estropear por estar sucio, pero sí es verdad que o lleva un conducto por donde pasa el sonido o lleva lo que es un filtro y es recomendable que se limpie. Y claro, ¿con qué se tiene que limpiar? Hay muchos productos que son húmedos para limpiarlo.
al fin y al cabo la suciedad se le va a ir igual con una toallita húmeda, especial, desinfectante y demás, que con una servilleta seca o un pañuelo, ¿vale? Para poder limpiar esos restos de cera que pueden quedar después de ponerlo. Ya, eso en el caso de que solamente tengamos en el oído cera. Claro, si ya tenemos algún tipo de infección, primero que no es recomendable ponerse el audífono mientras esté esa infección en el oído. Pero si ya tuviéramos cualquier infección o algo, sí hay que desinfectarlo antes de ponerlo y después de quitarlo. Pero en principio también la limpieza en seco, nunca... ¿Vosotros ayudáis a conocer esa limpieza, cómo realizar una limpieza a fondo del audífono en Centro Auditivo Ríos? Sí, normalmente es lo que los productos de limpieza apenas usamos. Es todo de algo que podamos coger, que haya en la casa, para el usuario mucho más cómodo. No se hace dependiente de un producto especial, y siempre vamos a tener a mano algo para poder limpiarlo, poder mantenerlo ese audífono bien. Después, si hay productos especiales, que ya, a no ser que sean casos especiales, no los recomendamos desde allí, desde el centro auditivo. ¿Casos especiales cómo? Pues personas que tengan ya produzcan mucha cera, y la cera líquida, pues ya a lo mejor en vez de un trapo seco, un pañuelo, un cleaner seco, pues se le da unas toallitas que son húmedas y en el caso de que sean audífonos RIC, de los que van dentro del oído, RIC lleva dentro del oído el auricular y los Intra también llevan dentro del auricular. Pues eso irán con un filtro y se le dará los productos para poder limpiar ese filtro bien cada vez que se quite el audífono, y recambios de filtros para que también cuando ya no se pueda limpiar lo cambiemos, porque esa cera, al ser tan líquida, al final acaba entrando dentro del audífono y lo estropea, y no hay forma de repararlo desde el gabinete, sino que hay que mandarlo a fábrica para que lo desmonten y todas esas cosillas. ¿Hay algún aspecto más en cuanto al mantenimiento de audífonos que haya que tener en cuenta? Sí, también a la hora de hacerse, ya hoy en día lo dicen siempre. Anteriormente sí es verdad que había más de un problema en ese caso, porque no se pueden exponer a ningún tipo de pruebas radiológicas, ya sea una resonancia, un TAC, una radiografía. Ya lo primero que hacen, yo hace poco estuve haciéndome una radiografía, lo primero que te dicen, ¿lleva audífono? Bueno, aparte de llevar algún material, reloj, la hebilla del cinturón o cualquier metálico, cosa, ¿no? También te preguntan, ¿y lleva audífonos? Y ya lo dicen, pero... Aunque la radiografía sea en la rodilla, te preguntan si llevas audífono. Sí. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué no se debe? No es que esté prohibido, es que es un circuito electrónico y conforme haya un reconocimiento, no lo llega a quemar el circuito, pero sí lo puede estropear. Un circuito electrónico es lo mismo que si metemos el móvil. Al fin y al cabo se puede quemar el circuito. Vale. ¿Alguna precaución más? En principio, o sea, nos quedamos con, digamos, al 50% de importancia prevenir el exponer nuestro audífono a la humedad, sea del modo que sea, humedad en vapor o humedad líquida, agua directa, y un mantenimiento y una limpieza adecuados. Con eso nos garantizamos que nuestro audífono puede durar ¿cuánto tiempo aproximadamente? Pues es que después ya depende también del uso de la persona, de todo tipo, porque aunque lo cuidemos bien, siempre todos los oídos no son iguales. Ya hemos comentado antes que la cera es también bastante fastidiosa para los audífonos, y sobre todo si son de los que llevan el auricular dentro del oído, porque si son los que llevan molde no pasa nada, se limpia el molde y funcionando, ¿vale? Pero puede llegar a durar un audífono 8 o 10 años en función de cómo lo cuidemos, y también en función de lo que nos digan las casas comerciales cuando le enviamos ya los audífonos para reparar. Muchas veces a lo mejor un audífono que está bastante bien, entre comillas, que ha funcionado durante 15 años y se le ha estropeado un micrófono, lo enviamos a fábrica, no quedan piezas para reparar. Un audífono ya con 15 años, normalmente casi todas las casas de audífonos lo que mantienen son 5 años de piezas, una vez que se hayan adaptado el audífono, respetan 5 años, más eso es por ley.
Después, entre 3 y 4 años, ya cada casa baraja una fecha. Eso es como todo hoy en día. Ya al final siempre ponen una fecha de caducidad, como quien dice. Antiguamente no eran circuitos electrónicos, sino que eran audífonos analógicos, que un condensador, un micrófono, en fin, que no tenía por qué ser en un circuito integrado. Entonces podían durar los audífonos hasta 20 años. Yo he tenido en mis manos, hace 3 años, vino un señor a una revisión, y vi el audífono y me pareció curioso. Le pregunté, bueno, ¿y este audífono de cuándo es? Y me comentó, cuando me lo estaba adaptando tu padre, se tuvo que ir, que daba a luz tu madre de tu hermana. Mi hermana tiene ahora 36 años. Llevaba 30 años con el audífono prácticamente, era de los primeros que salieron de los que iban dentro del oído. Eso es como las lavadoras, que antes duraban 15 años o 20 y ahora más de 8 no te dura. Claro, también es eso, la tecnología avanza y ahora mismo no se puede aunque tengan menos duración, no se puede comparar ahora mismo lo que es un audífono, la tecnología que tiene hoy en día con la que había hace 10, 15 años. Pues confiemos en ello, que si cuidamos bien un audífono nos podemos dar con un canto en los dientes y nos dura eso, 8 o 10 años, está muy bien. Y luego sobre todo confiar en la atención que nos pueden prestar profesionales de la audiología como vosotros en Centro Auditivo Ríos, y atender, muy importante, a esas dos premisas de las que hemos hablado hoy: fuera agua de todo tipo, líquida o gaseosa, y también una limpieza, un mantenimiento y una limpieza adecuados. Pues Miguel Ángel Ríos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más, hablando de audiología, de audífonos, de oídos y en definitiva de tu Centro Auditivo Ríos. Ha sido un placer. Muchas gracias, Mar. Bueno, y nosotros, después de despedir a Miguel Ángel, continuamos nuestro programa. Nos marchamos hasta Clínica El Brillante, porque allí el doctor Álvaro Fidalgo nos va a hablar de toda la problemática asociada al párpado. Hoy vamos a hablar de los problemas de los párpados y las posibles soluciones quirúrgicas de los ectropion, el párpado hacia afuera, entropion, el párpado hacia adentro, y la cirugía estética de bolsas. El ectropion es la caída del párpado normalmente inferior, en el superior no, hacia afuera. Es una situación en la que el párpado, que tiene que estar pegado hacia el ojo, totalmente en contacto con el globo ocular, pierde parte de su sujeción por sus ligamentos laterales y va cediendo hacia afuera. Es una imagen característica de personas mayores, donde se empieza a apreciar pues, un enrojecimiento de la cara interna del párpado y un lagrimeo como consecuencia de que el párpado, en vez de estar en su posición razonable, está fuera y ya la lágrima pierde el circuito natural. Esta situación se produce por un envejecimiento de las estructuras que sujetan el párpado, y la única solución posible es quirúrgica. Se puede tratar de mitigar los problemas derivados de la falta de párpado ahí, de la superficie ocular, con lubricantes, pero realmente para poder volver a poner el párpado en su sitio hay que operar restaurando el ligamento que ya no estaba haciendo su trabajo. Es una cirugía relativamente sencilla que se hace de rutina y de forma ambulatoria. El entropion es la situación contraria al ectropion. El entropion es que el párpado involuciona hacia adentro, de alguna forma pierde el soporte que le mantiene estable y se inclina hacia adentro, se dobla hacia adentro, produciendo un cuadro de problemas de la superficie ocular por el roce de las pestañas sobre la córnea. Eso suele producir úlceras corneales y demás problemas de la superficie corneal. Suele ser un cuadro más molesto que el ectropion, porque una cosa es el lagrimeo y otra cosa es el dolor franco y las infecciones de la córnea. En el entropion, la cirugía también es la única solución, aunque a veces es más difícil que se quede completamente en su posición y tiende a volver a salir. Luego esta patología se asocia a veces a otras de tipo cicatricial del ojo, pemfigoides y cuadros más complejos, y no siempre el problema está en el párpado, lo puedes arreglar otra vez, sino en la enfermedad de base que va a tender a volver a producir ese pliegue del párpado hacia adentro. Es un cuadro muy molesto y puede acarrear realmente problemas para el globo ocular y no solo un problema estético. Es extremadamente raro
que un entropion o un ectropion sea en el párpado superior. Si es en el párpado superior hay que buscar patología secundaria que está produciendo ese cuadro, pues seguramente la habrá. Un pemfigoide, algo serio que lo está produciendo. Es muy raro que se produzcan por la propia anatomía de los párpados, que se produzcan en el párpado de arriba. Sí, este tipo, tanto el ectropion como el entropion suelen ser patologías bilaterales, pero asimétricas, es decir, se dan en los dos ojos, pero normalmente no de la misma intensidad. Uno suele ir precediendo, uno suele ir un poquito más que el otro, pero suele ser bilateral. La cirugía de este tipo de patología palpebral consiste en los rabillos del ojo, en los cantos de los párpados, desinsertarlo, dar una sutura y volver a insertar esa sutura, que digamos que hace de ligamento, tira de ese borde que hemos desinsertado y lo pegamos a el hueso orbicular, lo que es el borde de la órbita. Ahí se pega, que es un sitio con un buen agarre, y ya en principio no suele recurrir. A veces es necesario más de una cirugía, pero normalmente tiene un buen resultado estético y funcional. Otra de las patologías o dolencias de los párpados son las bolsas. Las bolsas o los excesos de piel. En el párpado de arriba es muy frecuente que el pliegue de piel del párpado, con el paso de la edad de los años, la piel va sobrando en todas partes y los párpados no es una excepción. Entonces aparece un repliegue, una piel que cuelga y que en algunos casos severos puede incluso colgar por delante de la pupila. Ahí ya es cuando de verdad produce una minusvalía visual, porque está la piel delante del eje visual. Si no llega a estar ahí, normalmente es un problema estético, pero que puede producir verdaderos problemas, porque un párpado con mucha piel, que está siempre cayendo, el paciente tiende a abrir los ojos e incluso a tirar con el músculo de la frente, hacer así para intentar levantar más aquello. Eso es una bolsa superior, puede o no tener un componente de grasa que esté empujando, pero normalmente es mucha piel y algo de grasa. Y luego las bolsas inferiores. Las bolsas inferiores suelen ser grasa. ¿Qué es lo que ocurre? El ojo está rodeado, como un órgano noble que es, rodeado de grasa para, si está en un golpe, pues como tiene paredes óseas, que son la órbita, alrededor, que se proteja de los golpes. Con el tiempo, los ligamentos, las sujeciones de esa grasa pierden consistencia y la grasa tiende a herniarse un poco hacia adelante, y ahí es cuando aparecen esas llamadas bolsas, sobre todo las inferiores son las más llamativas, unas grandes bolsas, incluso varias subdivisiones de bolsas grasas que están herniándose hacia adelante. Cuando esto ocurre, pues suele ser un problema estético, suele ser un problema de que no me gusta cómo me veo, y bueno, la solución siempre es quirúrgica. En el caso de las bolsas superiores es sobre todo quitar piel y quizá un poquito de grasa, en el caso de las inferiores es sobre todo grasa. Hay varias técnicas quirúrgicas para abordar las bolsas y hay varios especialistas que las pueden abordar, aunque nosotros en la oftalmología estamos cada vez más especializados, y el que se dedica pues, a lo mejor a hacer cataratas y cirugía refractiva no se dedica a hacer las bolsas, sino que tenemos algún compañero que específicamente hace esa cirugía más, o que se dedica más a eso. Por lo menos nosotros en la clínica Avianta sí lo hacemos. Es una cirugía local, no es una cirugía con una anestesia general, sino que se duerme los párpados y el paciente va y viene a su casa en el mismo día. Pasa como con la cirugía del entropion y el ectropion, son cirugías ambulatorias, como la mayoría de las cirugías que se llevan a cabo en oftalmología. Es importante en el tratamiento de los párpados, tanto de lo que es patológico puramente hablando, como hemos hablado de esas caídas del párpado hacia adelante o hacia detrás, o la parte estética de las bolsas, que la persona, el cirujano que lo trate, tenga experiencia en ese asunto y que tenga cuidado con el globo ocular, ya que las patologías del párpado, tanto estéticas como no estéticas, pueden acabar afectando al globo ocular y a la superficie ocular con repercusiones importantes. Por lo tanto, pues siempre escoger un especialista en el que podamos confiar y ya está. Y continuamos con nuestra sección quiropráctica. Tenemos con nosotros, como cada semana, al doctor Martín Thomsen, gerente de la clínica quiropráctica Martín Thomsen, que se encuentra en Ciudad Jardín, en nuestra Córdoba, para hablar de quiropráctica, de esta técnica que él domina.
Y hoy vamos a tratar un tema interesante, la consecuencia de un accidente que muchos de nosotros hemos padecido o que seguramente conozcamos a alguien que lo ha padecido, el latigazo cervical. Muy buenas tardes, doctor Thompson. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Cuidamos de ti. Hoy tenemos un tema encima de la mesa importante, el latigazo cervical, sí. Porque según he podido leer e informarme con todo lo que me ha enviado, el latigazo cervical no se quedan las consecuencias del accidente. Puede ir mucho más allá y nosotros, muchos de nosotros, la gran mayoría, desconocemos las consecuencias que puede tener en nuestro organismo, en nuestro cerebro, haber padecido un accidente de este tipo, ¿no es así? Sí. Un latigazo cervical causa daños grandes a nivel cervical y de cerebro. Y cuando se mira a la gente que ha sufrido accidentes de coche 15 años atrás, a ver cuántos de ellos sigue teniendo problemas, aproximadamente un 15% de ellos se va a solucionar su problema, pero los demás siguen teniendo problemas. La mitad de la gente que ha sufrido accidente de coche sufre algún tipo de trastorno mental, esto quiere decir depresiones, ataques de ansiedad, falta de memoria, dolor de cabeza. Otra gran parte de la gente que ha sufrido empieza a empeorar, no que mejora, empeora. Al cabo de los años. Al cabo del año. Estamos hablando de qué pasa 15 años después. Que ni relacionas, ¿no? Ni relacionas una cosa con la otra después de 15 años. Y muchas veces cuando el paciente viene a la clínica y pregunta, bueno, llevo muchos años con esto, ¿qué lo causó? Se han olvidado. Claro. No se recuerda de ese accidente que se tuvo hace años. Entonces vamos a primero definir qué es un latigazo cervical. Sí, exactamente, qué es y qué ocurre en nuestra parte cervical de la columna para que suframos luego al cabo de los años de ese modo. Bien, entonces el accidente del latigazo, típicamente estamos sentados en el coche, ocurre mucho en la ciudad, el semáforo cambia, nosotros paramos, la persona de frente pensaba que no iba a parar, acelera y no dar. Ya cuando acontece eso, el coche sigue para adelante y el cuello va para atrás. Este momento. El coche va a parar, otra vez vuelve y hemos hecho el latigazo. Allí sufren muchos daños, uno, los músculos que tenemos en la zona, puede tener lesiones de músculos, los ligamentos que mantienen los huesos en su sitio también puede ser interrumpido, puede tener dislocación de las vértebras. Los nervios que salen de la zona para ir a los brazos también sufren. Y lo que estamos viendo, este movimiento de la cabeza también da un golpe al cerebro y podemos tener síntomas de eso. Esto es lo principal, pero muchas veces también la zona lumbar sufre con el mismo accidente. El golpe del asiento a la zona lumbar ya causa los problemas. ¿Qué nos pasa a nosotros por dentro? ¿Se nos pueden dislocar las vértebras o se trata de otro tipo de problemas en la columna vertebral? Sí, pues primero la gente en el momento de que acontece el accidente sale del coche asustado, pero normalmente más o menos sin dolor. Piensa, vale, tengo suerte, no me ha pasado nada. El día siguiente, cuando empieza ya a sentir todos los dolores, ya va a sentir rigidez y sentirse mal. Hay un signo que la gente entra así, cuando apoya entre la cabeza, que siente que está muy inestable. Si siente eso, urgentemente ir a urgencia, mirar, hacerse radiografías, porque puede haber una dislocación del cuello, que eso puede llegar a un parálisis. Regla general, después de un accidente de ese tipo, hacerse radiografías. No fiarse solo de la ausencia de dolor. Hacerse radiografías de frente, de lado, un serio para traumas. Y allí se hace bien claramente si hay fracturas de los huesos o no. Yo he visto muchos pacientes que vienen, ha tenido el accidente, hasta unos 2 meses con dolores, el cuerpo se adapta, pero medio año más tarde ya empiezan los problemas. Y empieza a tener dolor de cabeza, empieza a tener tortícolis, con más frecuencia empieza a tener dolor de cuello, empieza a sentir hormigueos en los brazos, pero viene
después del accidente, medio año, un año, o varios años después. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Valen ya las radiografías o después de tanto tiempo hay que acudir a Entonces, otro el tipo de... tratamiento quiropráctico está dirigido hacia lo más rápido posible empezar a estabilizar la columna. Entonces, nosotros con las manos podemos colocar cada uno de los vértebras en su sitio, estabilizarlo allí, estimulamos los nervios que han sido dañados para que se empiece a recuperar y haciéndolo así, se está enseñando que cuanto más rápido y cuanto más veces se va, mejor es el resultado final. El tratamiento de pacientes que recién acaban de sufrir un latigazo cervical o otros que han pasado 15 años, ¿es diferente? ¿Es el mismo? ¿Hay que tener un tratamiento especial con aquellos que llevan más tiempo por el hecho de que quizá estén más dañados? Ahora, reciente es diferente. Ya pensamos con más cuidado porque está todo inflamado, entonces ya se trabaja mucho más suave. Una vez que la inflamación más grande se ha ido, ya se empieza a trabajar algo más fuerte. El tratamiento en sí es lo mismo, todo está dirigido a colocarlo en su sitio. ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento médico y el quiropráctico a la hora de tratar un latigazo cervical? El tratamiento médico suele ser un collarín para inmovilizarlo. Yo lo veo bien usarle unos 2 o 3 días, no más. Problema con collarín a largo plazo, los músculos quedan débiles, se pierde la movilidad de la columna y termina peor. Otra parte del tratamiento médico suele ser tratar los síntomas, entonces ya estamos hablando de antiinflamatorio, analgésico, muchas veces también estar antidepresivo porque la gente se vea muy afectado. Y si no funcionó con esto, ya va mandando a rehabilitación, fisioterapia, que típicamente va a ser masajes, ultrasonido, calor, ese tipo de tratamiento. Más eficaz que el médico, pero aún no llega a la altura que debería. Que sí llega la quiropráctica. Que sí llega la quiropráctica, sí. Otro problema que vemos mucho es quien ha sufrido un accidente de coche, hay como un estigma. La gente piensa, tantos años después, ¿por qué tiene dolor? Se lo está inventando, quiere cobrar dinero del seguro, ese tipo de prejuicio que hay. Hay ya varios estudios que han enseñado que los síntomas de los pacientes siguen incluso después de que haya terminado el juicio. Entonces, si fuese realmente solo por el juicio, ya la gente diría, bueno, cobrar mi dinero y ya va. Que esto es real, que siguen allí. Si tenemos un accidente, sufrimos un latigazo cervical y no nos tratamos desde el punto de vista quiropráctico, nos vienen los problemas al cabo de los años y seguimos. Esto al final tiene tratamiento, es decir, cuando reaccionamos o conocemos la figura del quiropráctico y decidimos acudir, que a lo mejor han pasado 20 años, ¿esto tiene solución o no? Sí, la mayoría de mis pacientes vienen después de 20 años, esto 90%. Primero va muchos años pensando, bueno, esto se va a quitar, esto va a mejorar, o yo puedo sobrevivir con esto, y ya después de un momento digo, ya no puedo sobrevivir. Empiezo con los tratamientos quiroprácticos y la eficacia para este tipo de problema es muy grande de la quiropráctica. Yo voy a decir, en la clínica mía, aproximadamente un 80% de la gente que nosotros aceptamos queda bien. ¿En cuánto tiempo? Ya varía. Si estamos hablando de problemas de 20, 30 años, la mayoría de la gente después de un par de semanas ya empieza a notar que eso va bien, ya viene contento, hasta que la columna realmente está rehabilitado, calculaba entre 2 y medio años para que quede bien, 2 meses, 6 meses. O sea que al final compensa, después de 20 años de dolencias, compensa por supuesto. Un par de meses, entre un par de meses y 6 meses compensa el esfuerzo y el sacrificio por la quiropráctica. No sé si existen estudios que demuestren la eficacia de la quiropráctica en todo esto de la recuperación
nerviosa y ósea tras un latigazo cervical. Hombre, hay estudios donde mira dolor de cuello y ya se coge latigazo cervical, pero puede también ser otro tipo de accidente. Entonces allí la quiropráctica normalmente va ganando. Otros síntomas de sufrido latigazo, dolor de cabeza, estuvimos hablando de esa semana pasada, un 90% de la gente que tiene dolor de cabeza con quiropráctica suele quedar mucho mejor o solucionado. Entonces ya si cogemos cada uno de los síntomas por separado, sí. Globalmente yo no lo he visto ninguno. Me llama la atención la relación que se puede buscar entre tener una depresión, un problema mental en general, tener una depresión o un ataque de ansiedad con un latigazo cervical que ocurrió hace muchísimos años. ¿Quién relaciona ambas cosas y cómo se hace y cómo se determina al final que la solución es la quiropráctica? La causa es el golpe que recibe el cerebro. Entonces, en este momento aquí, el cerebro se mueve dentro del líquido, recibe golpes, especialmente en la zona occipital sufre. Entonces, ya a partir de allí, este daño cerebral y empieza a causar los dolores de cabeza y también se ve lo que es la depresión. En general, también estamos viendo que si los nervios que salen de la columna, si está presionado, esta energía que el cerebro recibe de nuestro cuerpo no llega allí. Vamos a recordar, nuestro cerebro funciona por lo que acontece a nuestro alrededor, lo que estamos viendo, lo que oímos, pero también músculos, tendones, ligamentos mandan energías en nuestro cerebro continuamente. Si este nervio está presionado, la energía no llega al cerebro, el cerebro cambia y ya vemos depresiones, ansiedad, falta de memoria. Si vemos a la gente que tiene problemas de espalda, la mayoría de ellos también está con antidepresivos, porque va junto. O sea que al final está todo muy relacionado, pero lo que está claro es que la quiropráctica funciona también para el latigazo cervical, sí. ¿no? Bueno, pues tenemos aún muchos temas sobre la mesa, seguiremos tratándolos cada semana, relacionando problemas de salud con la quiropráctica. Por hoy le doy las gracias por haber estado una semana más con nosotros y nos vemos en siguientes ediciones de Cuidamos de Ti. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Nosotros continuamos con nuestro programa de hoy. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti. Continuamos con nuestro programa y antes de terminar queríamos informarles de que la semana pasada tuvieron lugar en Reina Sofía las segundas jornadas de puertas abiertas a residentes con las que nuestro hospital ofrece información a futuros médicos, bioquímicos, farmacéuticos, enfermeros y psicólogos residentes que quieran venir hasta nuestra Córdoba a estudiar esa residencia. Pronto van a elegir su plaza y bueno, pues el Hospital Universitario Reina Sofía quiso ofrecer todo tipo de información para que estos futuros profesionales tengan las ideas más claras. Para hablar de todo ello, esta tarde nos acompaña la jefa de estudios del Hospital Universitario Reina Sofía, Elisa Roldán. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Cristina Pulido, ella es médico interno residente de tercer año en especialidad de radiodiagnóstico. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estas jornadas, como decíamos, tuvieron lugar la semana pasada y además con gran éxito de afluencia. Fueron más de 200 personas las que se acercaron hasta nuestro hospital a obtener información. ¿Cómo fue la cosa? Pues la verdad que fue muy bien, estamos muy contentos con el resultado. Inicialmente teníamos 150 inscritos, pero vinieron 60 asistentes más que no estaban inscritos previamente online y el resultado ha sido muy satisfactorio. En ella el objetivo de esta jornada era que tuviesen toda la información, como hemos comentado, para que todos estos asistentes que se examinaron el día 10 de febrero y tienen la opción de coger una plaza
para formarse como residentes y futuros especialistas en el ámbito de la salud, pues que conozcan el Hospital Reina Sofía, que tengan toda la información que les sea útil para esta decisión que tienen, que es muy importante y muy difícil de tomar. Y ese fue el objetivo y creo que lo conseguimos, por lo tanto estamos muy contentos y muy satisfechos. La segunda jornada ha sido organizada por la Comisión de Docencia del Hospital Universitario Reina Sofía. ¿Cómo se ha articulado esta jornada? Porque aparte de ofrecer información, supongo que esto lleva detrás un trabajo enorme de organización y de puesta en marcha, ¿no? Efectivamente, lleva mucho trabajo. También es verdad que es la segunda edición y entonces pues ya teníamos el camino marcado. Pero bueno, es un trabajo grande para organizar todo el material que se quiere dar a los futuros residentes, pensando que es lo más útil, basándose evidentemente en la realidad, pero siendo los aspectos que ellos suelen tienen más dudas y preguntan y qué es lo que ellos quieren saber, y recopilar todo ese material que se lo dimos en una memoria USB a cada uno de los asistentes para que lo pudiesen consultar más tranquilamente en casa y pudiesen tener de nuevo toda la información que si ayer no le dio tiempo a tenerla toda, pues puedan verla más tranquilamente. Consultarla cuando ellos quieran. Cristina, hacemos un poquito más de hincapié en toda esta información. ¿Qué se encontraron estos futuros residentes cuando llegaron a Reina Sofía? ¿De qué asuntos se pudieron informar? Vale, bueno, pues había stand de cada una de las especialidades que ofertan plazas para residentes y bueno, siempre ellos llevan muy bien preparadas las preguntas que quieren hacer. Nos preguntan sobre todo por el tema guardia, a lo mejor qué número de guardias tienen que hacer al mes, o por ejemplo sobre las sesiones formativas que se imparten en cada una de las especialidades. También sobre el tema de investigación, si durante la residencia pueden investigar o no, el tema tesis, si pueden empezar a hacer la tesis, sobre el ambiente en cada una de las especialidades, si es bueno, que generalmente sí, pero bueno, esos son temas que hay que preguntar antes de coger la especialidad. O sea, es decir, que no todo el mundo tiene muy claro todavía. Hablaremos de eso un poquillo más adelante. Reina Sofía es un foco de atención, porque cuando pensamos en que un residente elige plaza, siempre pensamos que alguien decide por cercanía, porque es su ciudad, porque está cerca de mi familia, pero es que ha venido gente de toda España y hasta de otros países a informarse sobre cómo se trabaja en Reina Sofía, ¿no? Efectivamente, de los 210 asistentes que vinieron, 65 eran de la ciudad de Córdoba, unos 100 del resto de provincias de Andalucía, y el resto era de resto de comunidades de España, ¿no? La mayoría eran de Extremadura y Castilla-La Mancha, pero es verdad que también vinieron muchos de Cataluña, de Madrid, y como recalcabas, vinieron 2 de Venezuela y 1 de Santo Domingo. O sea, que la gente se interesa y que Reina Sofía es puntero. ¿Cuál es el fuerte que tiene nuestro hospital para atraer a gente? Es decir, ¿por qué se interesan estos futuros residentes en venir a nuestra Córdoba? Bueno, el Hospital Reina Sofía ofrece los 3 pilares propios de un hospital de tercer nivel, que son la labor asistencial, que sabemos que en el Hospital Reina Sofía se atiende una patología muy diversa, mucha de ella de gran complejidad, y mucha de ella es de referencia en determinadas patologías, como por ejemplo puede ser el tratamiento del ictus o el tratamiento de patología cardíaca. También, por ejemplo, referencia en trasplantes o en tratamientos de células madre. Eso en el ámbito asistencial. También, y siempre van ligados, pues se potencia en el Hospital Reina Sofía la vertiente investigadora, porque siempre teniendo en cuenta que tenemos cercano el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba, que de la mano con el instituto pues se favorece mucho la investigación y a los residentes se cuenta con ellos para los proyectos de investigación, se les ayuda a iniciar la tesis doctoral y después también la vertiente docente, ¿no? Aparte de esos 3 pilares, el Hospital Reina Sofía pues tiene mucho encanto también, porque es un hospital en el que somos una gran familia y los residentes hay un buen ambiente de compañerismo, y eso es un punto muy importante. También, pues para los que no son de Córdoba, nuestra ciudad ejerce un fuerte atractivo.
Es una ciudad bonita en la que pasar 4 o 5 años. Claro que sí. Cristina, hablando de lo de antes, esas dudas que muchos tienen, también muchas veces no se puede elegir lo que uno quiere, sino que tenemos que tirar de la segunda o tercera opción. ¿Cuál es el perfil de público que no tiene decidido todavía qué es lo que quiere o en base a qué no se deciden por una u otra especialidad? Es decir, ¿qué os encontrasteis en estas segundas jornadas de puertas abiertas? Bueno, yo creo que cuando hacemos el MIR más o menos sabemos ya las especialidades que nos gustan y las que no nos gustan. Es verdad que una vez que haces el examen, bueno, puede seguir habiendo esa duda, y entonces estas jornadas la verdad que nos ayudan bastante porque nos podemos informar de varias especialidades en el mismo día y bueno, resolver algunas dudas que se nos pueden plantear y que nos pueden ayudar a tomar la decisión. Yo creo que estas jornadas son importantes para eso, para la gente que está indecisa, pueda decidirse por una especialidad y a lo mejor también por el hospital ya en el que quieren hacerla. ¿Quién estaba detrás de esos stands? Pues estábamos tanto tutores de las diferentes especialidades como residentes, así que dábamos la visión tanto de tutores como de residentes de esa especialidad. ¿Y cómo ayudabais? Sí, perdón, también en muchos stands estaban también directores de las unidades, porque también ellos apuestan por los residentes y estaban allí. Prácticamente en todos los stands en algún momento acudieron los directores. A ver, es que es el futuro de la medicina en Córdoba, entonces claro que sí hay que estar ahí. No, quería preguntar que cómo ayudáis desde detrás del stand a esa toma de decisiones, porque supongo que habrá de todo. Llegará el que quiere simplemente información y habrá quien llega con muchísimas dudas, haciendo muchísimas preguntas y con mucha indecisión y nervios ante esa fecha clave que tienen por delante y que tienen que decidir su futuro en unos días. Sí, bueno, sí, nosotros intentamos resolverles todas las dudas que tengan, como ya te he dicho, y bueno, respondemos a todas las preguntas que nos hacen. Sí. Con vuestra experiencia. Sí. No le resolvéis la duda a ellos, es decir, no tomáis la decisión por ellos. No podemos, esa decisión al final es suya, entonces, claro, nosotros ayudamos formándoles de la especialidad, pero tampoco podemos decidir por ella. No puedes decir, coge esto que es mejor que... Claro, bueno. Se puede sugerir. Se puede sugerir, no está abierta. Pero claro, siempre desde un punto un poco subjetivo. Bueno, es para mayo aproximadamente la fecha, finales de mayo, cuando se van a incorporar estos residentes. ¿Cuántos son en el Hospital Universitario Reina Sofía? Y todo, porque no solamente el complejo de Reina Sofía, abarcamos más centros, ¿no? Sí. En la comisión de docencia del Hospital Reina Sofía, aunque tiene varios edificios, como sabéis, el Hospital Provincial, Los Morales, Castilla del Pino, aparte del Hospital General, pues nuestra comisión de docencia ahora mismo tiene 283 residentes. El año que viene van a entrar 80, son 80 las plazas que se han ofertado para esta nueva convocatoria. Pero es verdad que también en el Hospital Reina Sofía hay trabajando otros residentes que no forman parte de nuestra comisión de docencia propia, como son los residentes de Medicina de Familia y después también residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo y de Medicina Preventiva, que tienen su propia comisión de docencia. O sea, que unas 80 personas nuevas entrarán a partir de ¿cuándo? ¿Del mes de...? El 24-25 de mayo. 24-25, una fecha también muy buena aquí, sí, aquí en Córdoba. Sí. Bueno, Cristina, según tu experiencia, ¿cómo es la residencia en el Hospital Universitario Reina Sofía? Bueno, pues desde que llegamos empezamos a tratar con los pacientes. Vamos pasando por las diferentes partes que tiene cada una de las especialidades, pues vamos por planta, por consulta, los residentes que tienen que ir a quirófano pues van a quirófano y poco a poco vamos adquiriendo habilidades, vamos adquiriendo responsabilidad y bueno, el último año pues ya prácticamente el trabajo que se hace es como el de un médico especialista ya preparados para enfrentarnos a eso, a ser ya autónomos. De cara al futuro. Es importante compaginar este tú a tú con el paciente con la formación, ¿no es así? ¿Cómo se realiza y se lleva a cabo esta formación en los años de residencia? Bueno, los residentes enseguida aprenden la rutina, el circuito y muy pronto, aunque siempre necesitan la supervisión de algún médico ya adjunto, o bueno, hablo en concreto de médicos, aunque también, como has comentado antes, hay residentes que no son médicos, como enfermeros, psicólogos,
pues muy pronto aprenden al manejo del día a día y siempre con la supervisión de su adjunto y de una manera progresiva van adquiriendo todas las habilidades y competencias y la verdad que suelen aprender de una forma muy natural y muy rápida. Y el resultado a lo largo de los 4 o 5 años que duran las residencias aproximadamente es bueno, ¿no? En el Hospital Reina Sofía se trabaja bien, ¿no? Yo creo que sí y estoy convencida de ello. Bueno, pues los últimos minutos de entrevista ya están hechas esas segundas jornadas, han venido los residentes interesados en nuestra Córdoba, en nuestro Hospital Reina Sofía, pero si quieren contarnos un último alegato de por qué venir a Córdoba a estudiar la residencia y a comenzar la andadura profesional. Bueno, pues sin duda los residentes que elijan el Hospital Reina Sofía van a tener una formación integral y van a formar parte de esta familia con muy buen ambiente, siempre van a tener el apoyo de sus tutores, del resto de los profesionales de su unidad y sin duda también pues de la Jefatura de Estudio y de la Comisión de Docencia. ¿Se seguirán celebrando estas jornadas de puertas abiertas años sucesivos? Pues sin duda se seguirán celebrando. En las encuestas que hemos recogido de la jornada que se celebró, la evaluación de los asistentes ha sido muy positiva y yo creo que merece la pena seguir apostando por ellas. Pues Elisa Roldán, jefa de estudios de Reina Sofía, y Cristina Pulido, médico interno residente de tercer año, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por el trabajo realizado y a continuar luchando por nuestra salud, la salud de todos los que formamos parte de Córdoba. Un placer. Muchas gracias. Bueno, y nosotros con ellas, con el Hospital Universitario Reina Sofía, nos despedimos por esta semana. Recuerden que volvemos el martes que viene a las 8:30 de la tarde. Aquí, como siempre, en PTV les espero y gracias por habernos acompañado.